Hola a todas y todos, soy Florencia Lagos y estamos aquí en Piensa Prensa con nuestra querida amiga, abogada, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social, magíster también en Derecho Público, porque nos va a instruir en todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y trabajadoras, porque muchas veces desconocemos estos derechos y es por eso que se pasa a llevar la dignidad de las personas en sus salidas de los trabajos o cuando cambia, por ejemplo, el jefe o el nombre de una empresa. Cuéntanos un poco de qué se trata esto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y un agrado estar con Florencia, lo digo. Y eso es una parte de una de las preguntas que salió, no sé si la tienes por ahí, pero tenía que ver qué pasaba cuando cambiaba el giro de la empresa o cambiaba el dueño, ¿no? Esa fue una de las preguntas que recibimos durante estos días cuando hicimos el primer comunicado en Piensa Prensa, que lo publicamos en la red de Twitter, y una de las preguntas más frecuentes era ¿qué pasaba si yo como trabajador mi empresa cambiaba el giro o de dueño, ¿no? Y eso es algo bastante habitual, más habitual de lo que creemos, y justamente algo de eso queremos hablar hoy día, y qué bueno estar contigo ahí para que podamos hacer el ping-pong correspondiente. Pero partiendo lo más básico, cuando hablamos de giro de la empresa o de dueño, hablamos de una continuidad de derechos de los trabajadores. Eso es lo primero que los trabajadores tienen que tener en claro, que bajo ningún prisma los trabajos o la relación laboral de los trabajadores se pierde o deja de ser. Al contrario, el artículo 4, y no me quiero ponerle ley a Florencia, el artículo 4, inciso 2, señala que las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, la posesión y la mera tenencia no pueden ser cambiadas respecto de los derechos y las obligaciones del contrato de trabajo. Entonces aquí ya tenemos un punto importante que tiene que ver con que los derechos de los trabajadores, más allá del cambio del rubro, del giro de la empresa o el cambio del dueño, estos se mantienen. Perfecto. Y en ese sentido, dentro de la pregunta surgía también, tú nos comentabas que hay como una especie de protocolo que se llama reserva de derecho. Cuando tú vas a, en el fondo, terminar el contrato con una empresa, ¿qué significa esto? ¿En qué consiste? Ya, este caso se da cuando un trabajador que está involucrado en este giro de la empresa dice, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en continuar, así que por tanto yo quiero finiquitar mi relación y mi vínculo laboral con el dueño o con la empresa. ¿Qué pasa aquí? Se hace un finiquito, ¿ya? El finiquito es el término de la relación laboral y resulta que cuando uno lo va a firmar, tiene que darse cuenta también qué es lo que firma. Y el finiquito se firma ante ministro de fe. ¿Quiénes son los ministros de fe? El notario público y también el inspector del trabajo, para que lo sepamos dentro de las formalidades. Pero, ¿qué pasa si es que yo no estoy de acuerdo con el finiquito? ¿No? ¿Lo firmamos o no lo firmamos? ¿Qué crees tú? ¿Lo firmamos o no lo firmamos? Bueno, yo no lo firmaría si no estoy de acuerdo, pero realmente no sé cómo se podría llevar a cabo. Claro, la mayoría de las personas no lo firma. Pero, ¿qué es lo que pierde aquí? La oportunidad de recibir en el acto, a través del notario público, el monto de su finiquito, ¿ya? Pero lo que sí hay que hacer es firmarlo. Pero con este principio, con este reserva de derechos que me dijiste tú, que en definitiva es el acto jurídico por el cual yo me reservo el derecho a demandar a mi empresa. ¿Por qué? Y este acto tiene que ser extremadamente claro, no puede ser dudoso y tiene que mencionar por qué me estoy reservando el derecho a llegar a los tribunales de justicia. Como por ejemplo decir, no estoy de acuerdo porque me deben las 10 días de vacaciones, ¿no? No estoy de acuerdo porque estoy en discordancia con el finiquito en el monto total. No estoy de acuerdo porque se me hizo un descuento respecto de la AFC, el seguro de cesantía. Y todo eso tiene que ir de forma clara y expresa en la reserva de derechos. ¿Qué pasa si no está la reserva de derechos muy bien fundamentada? No tiene validez ante los tribunales. Por eso la importancia de que la reserva de derechos tenga y contenga todos los hechos que yo me quiero hacer valer en los tribunales de justicia. Muchas gracias, son herramientas muy necesarias para nosotros relacionarnos de una manera
más igualitaria con nuestros empleadores. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra querida amiga Cecilia Toro en esta entrevista de Piensa Prensa. Estamos de regreso en Piensa Prensa con nuestra entrevista a Cecilia Toro, abogada, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social y magíster en Derecho Público. Recuerden también que todas las preguntas que surjan con estos temas tan importantes e interesantes pueden hacerlas a piensanoticias@gmail.com. Retomando un poco la conversación que tuvimos en el primer bloque, tú hablabas del tema de la reserva de derecho. Así es. Pero hay quienes creen que basta con poner reserva de derecho en el documento y con eso sería suficiente, pero al parecer no es tan así. Cuéntanos un poco. No es así. Cuando uno va a firmar un finiquito y quiere reservarse el derecho a demandar, nunca puede ser en términos vagos ni en generales, ¿no? Tiene que ser tremendamente específico. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con el descuento de la AFC, del seguro de cesantía, tengo que poner en la reserva de derechos que me reservo el derecho a demandar laboralmente por concepto de retenciones injustificadas en el seguro de cesantía. Por tanto, la reserva de derechos es un acto tremendamente importante para poder hacerlo valer ante los tribunales de justicia, porque en caso contrario, los tribunales de justicia van a decir que no es suficiente, no es claro, no es una reserva de derechos que cumpla con los requisitos legales para poder llegar a los tribunales de justicia y poder demandar lo que uno cree en legítimo derecho que no corresponde. Perfecto, o sea, una herramienta muy importante y es importante también utilizarla correctamente. O cambiando de tema, otra de las preguntas que surgen es el tema de la confianza legítima. Ah, importantísimo tema, muy bueno. ¿Qué es esto de la confianza legítima? Ya la confianza legítima la hemos escuchado muchas veces a propósito de un dictamen de la nueva Contralora Dorothy Pérez, que en definitiva lo que hacía ella era que la confianza legítima, que es un principio, para que lo sepamos, que nace de la Constitución, de los artículos 5, 6 y 7, del Estado de Derecho y además de la seguridad y la certeza jurídica del 19, número 26. Por tanto, no es un principio menor y es un principio que nace en el orbe del espacio del derecho público, ¿ya? Eso para entenderlo a grandes rasgos. ¿Y qué pasa con la confianza legítima? Que la nueva Contralora, lamentablemente a mi parecer, señala que esto no va a ser un tema que vaya a ser visto por la Contraloría General de la República, sino que dice, ¿saben qué? Yo no voy a ver esto, lo va a ver los tribunales de justicia, siendo el órgano fiscalizador del derecho público la Contraloría General de la República. ¿Qué pasó? Generó mucha controversia, estuvo la Central Unitaria de Trabajadores, la ANEF cuestionando, porque esto en definitiva entorpecía la estabilidad del empleo y lo que generó al final que a través de un proyecto de ley que fue visto en la Cámara, en la Comisión, del Trabajo en diciembre, el 2 de diciembre, se está planteando por primera vez que este principio de confianza legítima esté consagrado en una ley. ¿Pero qué es en definitiva? Es que en definitiva es la protección, es la estabilidad del empleo de un servicio público, de un trabajador que está ejerciendo sus labores, ya sea en un servicio o en una municipalidad. Y esto es lo que hoy día ha estado en mucha discusión y que esperamos que termine este proyecto que ya fue aprobado en la Comisión de Trabajo el 2 de diciembre, termine en un proyecto que dé sustento y estabilidad y deje de precarizar a los trabajadores del servicio público y le dé estabilidad en el empleo. Perfecto, nos queda muy claro. Hacemos una pequeña pausa. Recuerden enviarnos nuestras preguntas a el correo piensanoticias@gmail.com y estamos en breve de nuevo conversando con Cecilia Toro. Hola a todas y todos, estamos de regreso nuevamente con nuestra entrevista a Cecilia Toro, abogada y experta en Derecho Laboral. Vamos a hacerle unas últimas preguntas para seguir informándonos de estos temas. Una de esas preguntas es, que llega mucho a nuestro correo, recuerden, piensanoticias@gmail.com. Bueno, una de las preguntas es, cuando uno recibe el finiquito,
y el empleador descuenta de mi finiquito el seguro de cesantía. ¿Es esta figura legal? Es importante esta pregunta porque si yo firmo y no hago esta reserva de derecho, le doy validez a este contrato o a este finiquito. Pero ¿qué es lo que debería hacer yo? Y volvemos a la reserva de derecho, es poner, me reservo el derecho a demandar en los tribunales laborales porque no estoy de acuerdo, en términos coloquiales, no estoy de acuerdo con el descuento de la AFC. Pero si yo llego y firmo, ¿qué es lo que pasa? Le doy validez y contundencia al finiquito. Y lo que uno tiene que hacer, que en derecho, hacer la reserva de forma clara y sin ambigüedades y no utilizando generalidades ni nada, sino refiriéndose al punto que en este sentido agravia, que es el tema de la AFC. Y sumamente claro, y yo siempre por eso recomiendo asesorarse con todos los abogados laboralistas que sepan mucho de la materia. Bueno, otra pregunta que nos llega mucho es ¿qué pasa con los contratos honorarios en el servicio público? ¿Qué derechos tienen los trabajadores y trabajadoras? Aquí voy a ser bastante crítica. Primero está la ley 21.133, que regula y más bien desregula y obliga a los trabajadores a honorarios a cotizar, a pagar AFP, a pagar salud. Pero ¿qué pasa con los derechos, el fuero maternal? ¿Qué pasa con el reajuste del presupuesto de la nación? ¿Qué pasa con distintos derechos que se encuentran consagrados en el servicio y el abataje público que no lo tienen los trabajadores honorarios? La verdad es que esta es una discusión que está en la ley 21.133 y que es bastante injusta, es bastante agria y que creo que hoy día hay que trasladarle la pelota al legislativo para que una vez por todas se hagan cargo de lo que hoy día está pasando en el servicio público con más de 800.000 trabajadores que se encuentran precarizados en el servicio público llamados honorarios, que no son ni chicha ni limonada, no son código del trabajo, ni tampoco se rigen por el estatuto administrativo, es decir, son tierra de nadie. Y eso es lo que hoy día me gustaría hacer un llamado a los parlamentarios que recojan el guante, porque de una vez por todas hay que mejorar esta ley 21.133, dándole garantías y derechos a los trabajadores y sobre todo desprecarizar la labor que ellos cumplen en el Estado. Muchas gracias, Cecilia. Ha sido realmente muy bueno tenerte aquí para informarnos a todas y todos de las herramientas que tenemos para poder enfrentar estas injusticias y llevar a cabo el derecho laboral de una manera legítima, limpia y transparente. Vamos a esperarlos en un próximo programa. Seguimos Espero contigo. estar de nuevo, por favor. Para mí un encanto, me he sentido muy tranquila, muy feliz con Florencia en este espacio, así que feliz vuelvo las veces que me inviten. Así es, y felices todos también de poder tenerte aquí informándonos y enseñándonos en el fondo cuáles son nuestras herramientas como trabajadores y trabajadoras. Así que hagan sus preguntas a piensanoticias@gmail.com y seguimos con nuestro programa próximamente.